Bien, mi nombre es Naomi, ya me conocen. Vamos a dar continuidad a la clase de personalidad disfuncional. En el bloque pasado terminamos de hablar acerca de los 5 grandes rasgos de personalidad. Inicio con esta diapositiva que es el neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y conciencia. Para esto vamos a realizar un pequeño ejercicio que les voy a pedir, vayan ustedes haciendo sus anotaciones. Listo. Ok. El ejercicio es muy sencillo. Consta de estas 8 preguntas en las cuales única y exclusivamente se responde con verdadero o falso. Las vamos a leer. Califíquese usted mismo. ¿Cómo concibe la personalidad? Número 1. Las acciones de mis amigos son bastante congruentes día tras día en situaciones diferentes. ¿Verdadero o falso? Número 2. Depende principalmente de las circunstancias que alguien sea honesto o deshonesto, bondadoso o cruel, valiente o cobarde. ¿Esto es verdadero o falso? Número 3. La mayoría de la gente que llevo años de conocer tienen la misma personalidad que cuando los conocí por primera vez. ¿Verdadero o falso? 4. Algunos profesionistas, maestros, abogados o médicos, por ejemplo, se parecen tanto porque su trabajo les exige comportarse en cierta forma. ¿Verdadero o falso? 5. Una de las primeras cosas que querría saber de un posible compañero de cuarto es su tipo de personalidad. ¿Verdadero o falso? 6. Creo que las circunstancias inmediatas suelen determinar cómo la gente se comportará en cierto momento. ¿Verdadero o falso? 7. Uno no puede estar contento en un trabajo si su personalidad no corresponde a la naturaleza del trabajo. ¿Verdadero o falso? Y 8. Casi todos se comportarán cortésmente en una recepción de bodas, sin que importe su tipo de personalidad. ¿Verdadero o falso? Una vez que ya has contestado estos enunciados, porque en realidad no son preguntas, son enunciados, vamos a proceder al puntaje. Te doy un minutito para que lo puedas terminar, si es que todavía no lo terminas. Ok. Cuenta el número de veces que marcó verdadero en los reactivos impares. Haz lo mismo con los reactivos pares. Adelante. Si concuerda con la mayoría de los reactivos impares, tenderás a creer que la conducta recibe un fuerte influjo de los rasgos de personalidad o de indicadores personales duraderas. Si concuerdas con la mayoría de los reactivos pares, para ti las situaciones y circunstancias externas repercuten profundamente en la conducta. Y si contesté verdadero aproximadamente en la mitad de los reactivos pares e impares, entonces le diste la misma importancia a los rasgos y a las situaciones como explicaciones de la conducta. Este es el punto de vista que hoy adoptan muchos psicólogos de la personalidad. ¿Ok? Entonces, espero que te haya servido este pequeño ejercicio y vamos a continuar con rasgos, congruencia y situaciones. Para predecir cómo se comportará alguien,
¿Es mejor concentrarse en los rasgos de la personalidad o en las circunstancias externas? En realidad, conviene más concentrarse en ambos. Los rasgos son muy congruentes, como ya vimos, predicen cosas como el desempeño en el trabajo, posibles problemas automovilísticos o un matrimonio exitoso. Con todo, la situación influye profundamente en la conducta. Por ejemplo, no te atreverías a bailar en un cine ni a leer un libro en un partido de fútbol. Tampoco la gente duerme en la montaña rusa ni cuenta chistes en los funerales. Debería no suceder. Sin embargo, los rasgos de la personalidad sí predicen si uno optará por leer un libro, ir al cine o asistir a un partido de fútbol. Los rasgos interactúan con la situación para determinar la conducta futura. Las interacciones entre rasgos y situación ocurren cuando las circunstancias externas influyen en la expresión de los rasgos de la personalidad. Por ejemplo, imagina lo que sucedería si pasara del templo a una aula escolar, luego a una fiesta y a un partido de fútbol. Al cambiar el ambiente, seguramente te volverás más ruidoso y escandaloso. El cambio demuestra los efectos que la situación tiene en la conducta. Al mismo tiempo, se evidenciarían tus rasgos de personalidad. Si eres más callado que el resto de la clase, probablemente un, sería un más en otros ambientes. ¿De dónde provienen las diferencias? En lo siguiente, vamos a examinar una de las fuentes de los rasgos. La personalidad se hereda. ¿Cuánto afecta la herencia a los rasgos de personalidad? Algunas razas caninas tienen fama de ser amistosas, agresivas, inteligentes, tranquilas o emotivas. Tales diferencias caen en el ámbito de la genética de la conducta, que estudia los rasgos conductuales heredados. Sabemos que se heredan los rasgos faciales, el color de los ojos, el tipo somático y muchas otras características físicas. Lo mismo sucede con algunas tendencias de la conducta. Por ejemplo, con la crianza selectiva de los animales, se obtienen notables diferencias en la conducta social, la emotividad, la capacidad de aprendizaje, la agresión, la actividad y otras conductas. ¿En qué medida los resultados anteriores se aplican al ser humano? Los estudios genéticos deben basarse en la comparación de gemelos idénticos y de otros parientes cercanos. De ahí que no sean tan concluyentes como los dedicados a los animales, aunque de todas formas muestran que la inteligencia, algunos trastornos mentales y el temperamento y otras cualidades complejas reciben el influjo de la herencia. En vista de hallazgos como estos, podríamos preguntarnos, ¿influyen los genes en la personalidad? Es más fácil contestar la pregunta si comparamos la personalidad de gemelos idénticos. Claro que sí. Todo si los gemelos fueron separados al momento de nacer o poco después. Vamos a ver ahora la teoría psicoanalítica. Los teóricos psicodinámicos no se limitan a estudiar los rasgos, más bien tratan de ahondar más allá de la superficie de la personalidad, averiguar qué impulsos, conflictos y energías nos animan. Están convencidos de que muchas de nuestras acciones provienen de necesidades ocultas o inconscientes. La teoría psicoanalítica, el enfoque psicodinámico más conocido, se desarrolló a partir de la obra de Sigmund Freud, médico vienés que en el ejercicio de su profesión se sintió fascinado por pacientes cuyos problemas parecían ser más bien emocionales que físicos. Desde 1890 hasta su muerte en 1939, perfeccionó una teoría de la personalidad que tuvo grandes repercusiones en el pensamiento moderno. Examinemos algunas de las características principales. La estructura de la personalidad. ¿Cómo veía Freud la personalidad? Su modelo describe la personalidad
como un sistema dinámico regido por tres estructuras mentales: el ello, el yo y el superyo. Según Freud, los tres sistemas intervienen en la mayor parte de la conducta. La teoría freudiana incluye gran cantidad de conceptos. Para facilitarte la consulta, estos conceptos se van a ver a continuación. Vamos a empezar con el ello. Se construye por los instintos e impulsos biológicos innatos. Es egoísta, irracional, impulsivo y totalmente inconsciente. Su funcionamiento se basa en el principio del placer, es decir, trata de expresar libremente todo tipo de impulsos que buscan el placer. Si estuviéramos por completo bajo su control, el mundo sería increíblemente caótico. El, el id, como lo manejan aquí, pero lo voy a llamar ello, es como un pozo de energía para toda la psique o personalidad. Esta energía llamada libido fluye de los instintos vitales o eros. De acuerdo con Freud, en la libido se basan los esfuerzos para sobrevivir, lo mismo que los deseos sexuales y la búsqueda del placer. Freud también describió el instinto de muerte, thanatos, como denominó este instinto, produce impulsos agresivos y destructivos. Interpretó, de hecho, la larga historia de guerras y violencia como una prueba de tales impulsos. Así, la mayor parte de las energías del ello están encaminadas a liberar las tensiones relacionadas con el sexo y la agresión. El impulso de placer, cabe mencionar que no es única y exclusivamente el placer sexual. Se refiere a todo aquello que tú deseas realizar sin inhibiciones. Todo. El yo a veces se le conoce como el ejecutivo, porque encausa las energías aportadas por el ello. Esta es como una reina o un rey ciego con un gran poder, pero que deben recurrir a otros para que cumplan sus órdenes. El ello solo puede crear imágenes mentales de lo que desea. El yo adquiere poder dirigir la conducta relacionando los deseos del ello con la realidad externa. ¿Hay otras diferencias entre el yo y el ello? Sí. Recuerda que el ello se rige por el principio de placer. El yo, en cambio, se rige por el principio de la realidad. Es decir, pospone la acción hasta que sea factible o apropiada. El yo es el sistema que piensa, planea, resuelve problemas y decide. En concreto, tiene el control consciente de la personalidad. Por ejemplo, si ahorita que al menos yo percibo bastante calor, mucho calor, el instinto de placer en ello sería la necesidad tal vez de estar en todo momento sin ropa, salir sin ropa y demás, pero el yo es el que nos rige y nos dice que hay solamente un lugar y un momento para poder andar sin ropa. El super yo o super ego. ¿Qué función desempeña el superego o super yo? Actúa como un juez o censor de los pensamientos y las acciones del yo. Una parte del superego, llamada conciencia, refleja las acciones por las cuales el individuo ha sido castigado. Cuando no se cumplen los dictados de la conciencia, los sentimientos de culpa imponen un castigo interno. El ideal del yo es una segunda parte del superyo. Refleja las conductas que los padres aprobaron o premiaron. Es fuente de metas y aspiraciones. Sentimos orgullo cuando cumplimos con sus normas. El superyo opera como un progenitor internalizado que controla la conducta. En la perspectiva freudiana, un individuo con el superyo débil tendrá una personalidad delictiva, criminal o antisocial. En cambio, un superyo demasiado estricto o duro causará inhibición, rigidez o culpa insoportable. Para que sea más fácil de identificar, el superyo lo relacionamos con las normas sociales, las normas morales, lo que tendría que ser efectivamente nada más. Con tal de cumplirlo, eso es lo que representa el super yo. Entonces recuerden cómo es.
El ello es el instinto del placer. El yo es el que lo va a regular y el super yo precisamente son las normas o reglas morales. Es más, o sociales. Creo que es una manera más fácil de poder identificarlo, pero sí es necesario entender cuál es la estructura psíquica de acuerdo a la teoría freudiana. Ok, vamos a pasar a la dinámica de la personalidad. ¿Cómo interactúan el ello, el yo y el superyo? Para Freud, estas estructuras no formaban parte del cerebro ni eran hombrecillos que dirigían la psique humana. Más bien, son procesos mentales antagónicos. Suponía que entre ellos existe un delicado equilibrio de poder. Por ejemplo, las exigencias del ello del placer inmediato chocan a menudo con las restricciones morales del superyo. ¿No? Quizá el siguiente ejemplo aclare la función de las partes de la personalidad. Freud en tres patadas. Supongamos que sientes atracción sexual por un conocido. El ello clama para satisfacer inmediatamente tus deseos sexuales, pero se opone el superyo, para el cual la simple idea resulta perturbadora. El ello te dice, adelante, obténlo. El superyo responde con frialdad, ni siquiera se te ocurra volver a pensarlo. ¿Y qué dice el yo? Dice, tengo una idea. ¿Ok? Por supuesto, es una simplificación exagerada, pero capta la esencia del pensamiento freudiano. Para atenuar la tensión, el yo podrá iniciar acciones que culminen en la amistad, el romance, el cortejo y el matrimonio. Si el ello es extremadamente potente, el yo quizás ceda e intente la seducción. Si predomina el superyo, el yo se verá obligado a desplazar o sublimar las energías sexuales hacia otras actividades, deportes, música, danza o duchas frías como mecanismo de defensa. Para Freud, las luchas internas y el reencauzamiento de la energía ejemplifican la mayor parte del funcionamiento de la personalidad. ¿Queda siempre el yo atrapado en medio? Esencialmente, sí, y las presiones son muy intensas. Un yo abrumado de trabajo debe ocuparse de la realidad externa, además de atender las exigencias contradictorias del ello y del superyo. Según Freud, sentimos ansiedad cuando el yo se ve amenazado o abrumado. Los impulsos provenientes del ello causan ansiedad neurótica. Si el yo apenas si el yo apenas logra mantenerlos bajo control. Las amenazas de castigo del superyo provocan ansiedad moral. Cada uno de nosotros aprende medios habituales de tranquilizar estas ansiedades y muchos recurren a mecanismos de defensa del yo, que es lo que ya vimos anteriormente. Esto para atenuar los conflictos internos. Los mecanismos son procesos mentales que niegan, distorsionan o bloquean de otra manera las fuentes de amenaza y de ansiedad. Bien, vamos a los niveles de conciencia. Igual que otros teóricos psicodinámicos, Freud estaba convencido de que en la conducta se manifiestan a menudo fuerzas inconscientes u ocultas. El inconsciente contiene recuerdos y emociones reprimidas, además de los impulsos instintivos del ello. Es interesante señalar que los científicos modernos han descubierto que el sistema límbico del cerebro parece desencadenar emociones y recuerdos inconscientes. Aunque están más allá de la conciencia, los pensamientos, deseos e impulsos inconscientes a veces se manifiestan en la conducta de modo disfrazado o simbólico. Por ejemplo, si encuentras a alguien a quien desearías conocer mejor, quizá inconscientemente deje un libro o un saco en su casa para asegurarse de otra reunión. Ya se dijo que el ello es totalmente inconsciente. ¿Son también inconscientes las acciones del yo y del superyo? Algunas veces sí, pero también funcionan en otros dos niveles de conciencia. El nivel consciente abarca todo aquello de lo que tenemos conciencia en un momento dado, pensamientos, percepciones, sentimientos y recuerdos.
El preconsciente contiene material que fácilmente puede traerse a la conciencia. Si se detienen a pensar en una ocasión en que te sentiste enojado o rechazado, estarás llevando este recuerdo del nivel preconsciente al consciente. Las actividades del superyo también muestran diversos niveles de conciencia. Algunas veces tratamos conscientemente de recordar los códigos o normas morales. Otras veces nos sentiremos culpables sin saber por qué. La teoría psicoanalítica atribuye ese sentimiento al funcionamiento inconsciente del superyo. De hecho, Freud pensaba que no es fácil traer a la conciencia el origen inconsciente de muchos sentimientos. ¿Ok? El desarrollo de la personalidad. ¿Cómo se explica la teoría psicoanalítica del desarrollo de la personalidad? Freud supuso que el núcleo de la personalidad se forma antes de los 6 años de edad, a través de las etapas psicosexuales, así lo llamó él. Los impulsos eróticos de la niñez tienen efectos duraderos en el desarrollo. Como cabe suponer, se trata de una idea controvertida. Freud utilizó los términos sexo y erótico en forma muy amplia para referirse a las fuentes del placer. Freud identificó 4 fases psicosexuales: la oral, anal, fálica y genital. También describió un periodo de latencia entre las etapas fálica y genital, que lo vamos a ver más adelante. En cada etapa o fase, una parte diferente del cuerpo se convierte en la zona erógena primaria del niño, área capaz de dar placer, y en la fuente principal de placer, frustración y autoexpresión. Freud pensaba que muchos rasgos de la personalidad adulta nacen de fijaciones en una o varias etapas. ¿Qué es una fijación? Es un conflicto no resuelto o estancamiento emocional causado por una satisfacción excesiva o por frustración. Al tratar las etapas sexuales, veremos por qué Freud consideraba importante la fijación. Vamos a empezar con la etapa oral. En el primer año de vida, casi todo el placer del niño proviene de la estimulación de la boca. Una estimulación excesiva o deficiente puede hacer que la boca se convierta en la fuente principal de placer. Por eso, si a un niño se le alimenta demasiado o se le frustra, aparecerán los rasgos orales. Entre las expresiones adultas de las necesidades orales se encuentran las siguientes: masticar chicle, morderse las uñas, fumar, besar, comer en exceso y el alcoholismo. Y si hay una fijación oral, la fijación de la etapa oral temprana produce una personalidad oral dependiente. Estos individuos son crédulos, o sea, se creen todo. Son pasivos y requieren mucha atención. Quieren ser tratados con cariño maternal y recibir muchos regalos. Las frustraciones en la etapa oral avanzada pueden provocar agresión, a menudo con mordidas. Las fijaciones crean entonces adultos orales agresivos que explotan a la gente. También les gusta discutir. Y por supuesto son maestros del sarcasmo hiriente. Bien, esa es la fase oral. Vamos a la etapa o fase anal. Entre los 1 y 3 años, la atención del niño se centra en el proceso de eliminación. Cuando los padres de familia empiezan a entrenar a sus hijos en el control de esfínteres, pueden obtener su aprobación o expresión de rebelión y agresión, reteniendo o liberando. Por tanto, un entrenamiento riguroso o tolerante puede ocasionar una fijación anal que incorpore esas respuestas a la personalidad. Para Freud, la personalidad anal retentiva es obstinada, tacaña, ordenada y compulsiva por la limpieza. La personalidad anal expulsa, no, la personalidad anal expulsiva es desordenada, destructiva, cruel y caótica. ¿Ok? Vamos a la fase fálica.
Los rasgos adultos de la personalidad fálica son vanidad, exhibicionismo, orgullo, sensible y narcisismo, amor a sí mismo. Freud expuso que las fijaciones fálicas aparecen entre los 3 y 6 años de edad. Entonces, el aumento del interés sexual hace que el niño sienta atracción física por el progenitor del sexo opuesto. En los varones, esto da origen al complejo de Edipo, así se le nombró. El niño lucha contra el padre por el afecto de su madre. Según Freud, el hijo se siente amenazado por el padre. En concreto, teme que lo castre. Para aliviar su ansiedad, debe identificarse con él. La rivalidad termina cuando el niño trata de parecerse más a su padre. Al hacerlo, empieza a aceptar los valores paternos y crea una conciencia. Y la niña, entonces, las mujeres muestran el complejo de Electra o conflicto de Electra. La niña ama al padre y compite con su madre. De acuerdo con Freud, se identifica con ella en forma más gradual. Freud pensaba que las mujeres ya se sienten castradas, de ahí que el impulso a identificarse con su madre sea menor que el de los niños por identificarse con su padre. Eso contribuiría menos a crear una conciencia. Esta parte de las ideas freudianas ha sido rechazada tajantemente, y con razón, por las feministas modernas. Esta teoría, quizá fruto de la época dominada por varones en la que vivió Freud. El contexto era completamente diferente. Y bueno, la etapa de latencia. Para Freud hay un periodo de latencia entre los 6 años y la pubertad. La latencia no es una etapa en realidad, más bien es un tiempo de tranquilidad en el que el desarrollo sexual permanece inactivo. Resulta difícil aceptar este concepto de latencia. No obstante, Freud lo veía como un periodo relativamente tranquilo en comparación con los 6 primeros años de vida tan tormentosos, así lo manifiesta él. La fase genital. En la pubertad, al intensificarse las energías sexuales, se activan todos los conflictos no resueltos en años anteriores. Esto explicaría por qué la adolescencia se caracteriza por tanta emoción y perturbación. La etapa genital comienza en la pubertad. La adolescencia se caracteriza por una creciente capacidad de tener relaciones sociosexuales responsables y terminan con una capacidad madura para amar y realizar la sexualidad adulta plena. Estas son las etapas o el desarrollo de la personalidad según Sigmund Freud. Vamos a pasar ahora, déjenme tomar un poco de agua, siento la garganta un poco irritada. Listo. Vamos a pasar a las teorías psicodinámicas, como decirlo, los herederos de Freud, ya que a él se le conoce como el padre de la psicología, padre del psicoanálisis. Vamos a ver sus herederos y todo lo que esto conlleva. Las ideas de Freud no tardaron en atraer a personas brillantes. Con la misma rapidez, la importancia que daba a los impulsos instintivos y la sexualidad hizo que muchos no estuvieran de acuerdo con él. A los que se mantuvieron fieles a las ideas centrales de Freud se les conoce como neofreudianos. Mm, Aceptaron los aspectos generales de su teoría, pero revisaron algunas partes de ella. He aquí algunos de los más conocidos: Karen Horney, Anna Freud, su hija, Otto Rank y Erich Fromm. Otros de sus primeros seguidores rompieron completamente con Freud y crearon su propia teoría. En este grupo encontraremos a los psicólogos como Alfred Adler, Harry Sullivan y Carl Jung. En su primer curso de personalidad se familiarizará con otras teorías psicodinámicas. Por ahora expondremos únicamente tres. La primera representa un rechazo temprano de las ideas de Freud, que es Alfred Adler. La segunda retoma casi toda su teoría,
que es la de Karen Horney, y la tercera convierte en una teoría original, pero conexa, que es la de Jung. Vamos a empezar con Adler. Él rompió con Freud porque no aceptaba la importancia que concedía al inconsciente, a los impulsos instintivos ni a la sexualidad. Pensaba que somos criaturas sociales regidas por impulsos sociales, no por instintos biológicos. Para él, la principal fuerza impulsora de la personalidad es la búsqueda de la superioridad. Este esfuerzo sería una lucha por superar las imperfecciones, un impulso de competencia, realización y dominio de las deficiencias. ¿Qué motiva la búsqueda de superioridad? Bueno, según Adler, todos experimentamos sentimientos de inferioridad, principalmente porque iniciamos la vida como criaturas pequeñas, débiles y relativamente inermes, rodeadas de adultos más grandes y fuertes. Esos sentimientos también pueden provenir de las limitaciones personales. En ellos se origina la lucha por alcanzar la superioridad. Aunque todos buscamos la superioridad, cada cual procura compensar sus limitaciones y escoge un camino diferente hacia la superioridad. Adler creía que esto era o crea un estilo de vida único o patrón de personalidad. En cada individuo, el número del estilo se forma a los 5 años de edad. Según Adler, las pistas centrales del estilo de vida aparecen en la memoria más temprana que podamos recordar. Sería interesante que nosotros hurgáramos en la memoria y contempláramos lo que nos dice nuestro recuerdo más antiguo. Más tarde, Adler empezó a subrayar la existencia de un yo creativo, es decir, el hombre crea su personalidad mediante sus decisiones y experiencias. Eso es lo que él propone. Vamos a ver ahora la propuesta de Karen Horney. Ella permaneció fiel a la mayor parte de la teoría freudiana, solo se opuso a sus ideas más mecanicistas, biológicas e instintivas. Por ejemplo, rechazó la afirmación de que la anatomía marca el destino. Este punto de vista, incorporado a la psicología de Freud, sostenía que el varón domina a la mujer y que es superior a ella. Horney fue la primera en rebatir este evidente prejuicio machista. Era evidente que tendría que hacerlo. Tampoco aceptó la explicación de las causas de la neurosis. Freud sostenía que el neurótico, es decir, agobiado por la ansiedad, lucha con los impulsos prohibidos del ello que teme no poder controlar. Para Horney, la esencia de la ansiedad básica se da cuando la gente se siente aislada e inerme en un mundo hostil. Estos sentimientos se remontan a la niñez. Surgen problemas cuando se trata de controlar la ansiedad básica, exagerando algún modo de interactuar. ¿Qué se entiende por modo de interactuar? Según Horney, nos dirigimos hacia los otros, buscamos amor, apoyo o amistad, nos alejamos, retirándonos, comportándonos como solitarios o siendo más fuertes e independientes, o nos dirigimos contra los otros, atacando, compitiendo o buscando dominarlos. La salud emocional refleja un equilibrio en esos tres tipos de movimiento. Los problemas emocionales tienden a imponer el uso excesivo de uno de los tres modos, idea de gran utilidad que mantiene su vigencia a la actualidad. Esa es la propuesta de Karen Horney. Pasamos a la propuesta de Carl Jung. Él fue un discípulo de Freud, pero se separaron cuando Jung empezó a desarrollar sus propias ideas. Como su maestro, llamó yo, el ego, a la parte consciente de la personalidad, pero señaló además que una persona, que en latín significa máscara, existe entre él y el mundo externo. Esta persona es el yo público, que se muestra ante la gente. Es más evidente cuando adoptamos determinados papeles u ocultamos nuestros sentimientos. Como ya señalamos, Jung creía que las acciones del yo pueden reflejar actitudes de introversión, en que se dirige al interior la mayor parte de la energía, o de extroversión, en que se dirige al exterior la mayor parte de la energía.
¿Era su concepto del inconsciente igual que el de Freud? Con la designación inconsciente personal, Jung designaba lo que Freud entendía por inconsciente. El inconsciente personal es un almacén mental de las experiencias de un individuo, de sus sentimientos y recuerdos, pero también describió un inconsciente colectivo, esto más profundo, o almacén mental de las ideas e imágenes conscientes e inconscientes que comparten todos los seres humanos. Estaba convencido de que desde el inicio de los tiempos todos hemos tenido experiencias como las siguientes: nacimientos, muertes, poder, figuras de divinidad, figuras maternas y figuras paternas, animales, la tierra, energía, maldad, renacimiento. Estos universales dan origen a arquetipos. Los arquetipos son ideas, imágenes o patrones originales. Los arquetipos que están en el inconsciente colectivo son imágenes que nos hacen emitir una respuesta emocional ante los símbolos de nacimiento, de muerte, de energía, de animales, del mal y de tantos otros. Jung pensaba haber descubierto símbolos de arquetipos en el arte, la religión, los mitos y los sueños de todas las culturas y épocas. Supongamos que un hombre sueña que baila con su hermana. Para Freud, seguramente un signo de deseos incestuosos ocultos, exactamente. Mientras para Jung, la imagen de la hermana representaría un aspecto femenino no expresado de la personalidad del varón, y el sueño, la danza cósmica que mezcla la masculinidad y la feminidad en todas las vidas. Son algunos arquetipos más importantes que otros. Dos muy importantes son el ánima, que es el principio femenino, y el ánimos, principio masculino. En los varones, el ánima es una imagen inconsciente idealizada de la mujer. En parte, se basa en experiencias reales con ellas, con la madre, la hermana, las amigas y el círculo cercano. Sin embargo, las experiencias que el varón ha tenido con mujeres a lo largo de la historia constituyen el núcleo verdadero del ánima. Lo contrario sucede con las mujeres, que poseen un ánimo y una imagen idealizada del varón. El ánima y el ánimus nos permiten relacionar con los miembros del sexo opuesto. Asimismo, nos permiten aprender a expresar el aspecto masculino y femenino de nuestra personalidad. Jung consideraba el arquetipo del yo como lo más importante de todo, ya que representa la unidad. De hecho, gracias a su existencia, se produce una transición gradual al equilibrio de integridad y la armonía de la personalidad. Jung creía que nos volvemos más ricos y más humanos cuando alcanzamos un equilibrio entre el consciente y el inconsciente, entre el ánima y el ánimos, el pensamiento y el sentimiento, la sensación y la intuición, la persona y el ego, la introversión y la extroversión. ¿Se refería Jung a la autorrealización? En lo esencial, la respuesta es afirmativa. Jung fue el primero en utilizar el término autorrealización para designar la búsqueda de la integridad y la unidad. Creía además que las mandalas, o sea, los círculos mágicos, simbolizan el arquetipo del yo en todas las culturas, ¿no? Aunque su teoría tal vez no sea científica, Jung fue sin duda un hombre de gran genio y visión. Si deseamos conocer, bueno, pues vamos a ver justo la autobiografía, pero esta es una propuesta bastante interesante y se acerca muchísimo a todo lo que se vive en esta nueva era de la psicología, pero como antecedente está bastante interesante. Vamos a continuar con las teorías conductistas, ¿ok? Las teorías conductistas y del aprendizaje social se basan en la investigación científica, lo cual las convierte en poderosas perspectivas para mirar la personalidad. ¿Cómo estudian los conductistas la personalidad? A juicio de algunos críticos, la estudian como si las personas fueran robots. En realidad, su postura no es tan mecanicista y su utilidad está bien comprobada. Los conductistas han demostrado que los niños aprenden valores como amabilidad, hostilidad, generosidad
o destructividad. ¿Qué tiene esto que ver con la personalidad? Todo, desde su punto de vista. Las teorías conductistas de la personalidad sostienen que la personalidad no es más que un conjunto de patrones conductuales aprendidos. Como otras conductas aprendidas, la personalidad se adquiere a través del condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje observacional, el reforzamiento, la extinción, la generalización y la discriminación. Cuando una madre dice, no es bueno hacer pasteles de lodo en la batidora de mamá, si quieres ser una mujer grande y buena, no volveremos a hacerlo, ¿verdad? Ofrece un modelo y moldea la personalidad de su hija en otros aspectos. Los estrictos teóricos del aprendizaje rechazan la idea de que la personalidad se compone de rasgos. Los teóricos del aprendizaje les interesan los determinantes situacionales, es decir, las causas externas de todas nuestras acciones. Por eso no elimina totalmente de la escena al individuo. Las situaciones interactúan siempre en su historia del aprendizaje para activar la conducta. El impacto de las situaciones varía enormemente. Algunas son potentes, otras son triviales e influyen poco en la conducta. Cuanto más potentes son, más fácil será comprender lo que se entiende por determinantes situacionales. Por ejemplo, sin duda, las siguientes situaciones ejercerán un fuerte impacto en la conducta. Un terrorista armado entra en un supermercado. Accidentalmente se sienta usted en un cigarro encendido. Encuentra a su pareja en la cama con su mejor amigo. Incluso estas situaciones podrían provocar reacciones muy distintas en personalidades diversas. Por eso, la conducta siempre es producto del aprendizaje y de la situación donde uno se encuentra. Ante estas situaciones, pues puedes reaccionar en calma o completamente explotando. Como señalamos anteriormente, los teóricos de los rasgos también piensan que las situaciones influyen en la conducta, pero desde su punto de vista, estas interactúan con los rasgos y no con el historial de aprendizaje. En conclusión, los teóricos del aprendizaje proponen reemplazar los rasgos por el aprendizaje previo para explicar la conducta. ¿Ok? ¿De qué forma perciben la estructura de la personalidad los teóricos del aprendizaje? Su concepción de la personalidad puede explicarse con una antigua propuesta por una antigua teoría que es propuesta por John Dollar y Neil Miller. Para ellos, los hábitos, patrones de conducta aprendidos, constituyen la estructura de la personalidad. En cuanto a la dinámica de la personalidad, los hábitos están gobernados por cuatro elementos del aprendizaje, que son el impulso, señal, respuesta y premio. El impulso es cualquier estímulo, hambre, dolor, lujuria, frustración o miedo, lo bastante fuerte para incitar a la acción. Eso es el impulso. Las señales son signos provenientes del ambiente. Guían las respuestas, es decir, las acciones, de modo que tengan más probabilidades de merecer una recompensa o un reforzamiento positivo. ¿Cómo se relaciona todo lo anterior con la personalidad? Supongamos que una niña de nombre Karina es frustrada por su hermano mayor, Ernesto, quien le arrebataba un juguete. La niña podría responder en varias formas. Podrían hacer un berrinche, golpearlo, quejarse con su madre, etcétera. La respuesta que emita se basará en las señales disponibles y en los efectos anteriores de cada respuesta. Si quejarse con su mamá le dio resultado en el pasado y ahora ella está presente, la respuesta inmediata probablemente sea quejarse de nuevo. Si existe otra serie de señales, la madre ausente o Ernesto parece muy amenazador, Karina quizás seleccione otra respuesta. Para un observador externo, las acciones de ella reflejan su personalidad. Para un teórico del aprendizaje,
expresan los efectos combinados de impulso, señal, respuesta y no recompensa. ¿No se omiten demasiados factores en este análisis? Pues sí, los teóricos del aprendizaje propusieron inicialmente ofrecer un modelo simple y claro de la personalidad. No obstante, en los últimos años se han visto obligados a encarar un hecho que tendían a pasar por alto. La gente piensa. Se da el nombre de teóricos del aprendizaje social a la nueva generación de psicólogos conductistas que incluyen en sus enfoques la percepción, el pensamiento, las expectativas y otros procesos mentales, los principios del aprendizaje, el moldeamiento, los patrones del pensamiento, las percepciones, las expectativas, las creencias y las metas y las respuestas sociales se combinan todas las teorías del aprendizaje social para explicar la personalidad. ¿Ok? Vamos a la teoría del aprendizaje. ¿Ok? El conductismo cognitivo de esta teoría se ilustra con tres conceptos propuestos por Julian Rotter: la situación psicológica, las expectativas y el valor de reforzamiento. A continuación vamos a examinarlos por separado. Imagina que tropiezas con el pie de alguien. ¿Cómo reaccionarías? Tu respuesta dependerá si piensas que la acción fue deliberada o fue un accidente. No basta conocer la situación donde se reacciona, hay que conocer además el estado psicológico del individuo, es decir, cómo lo interpretas o lo defines. Otro ejemplo más. Supongamos que obtienes una calificación baja en un examen. ¿La consideras un reto para poner más empeño, una señal que debería dejar la clase o una excusa para emborracharte? Una vez más, tu interpretación es importante. Vamos a ver la expectativa. Es la previsión de que se recibirá un reforzamiento al emitir una respuesta. Para continuar el ejemplo anterior, si poner empeño en el estudio ha dado buenos resultados en el pasado, será una reacción probable ante una baja calificación del examen. Pero si queremos predecir tu respuesta, también es necesario saber si esperas que tus esfuerzos den buenos resultados en la situación actual. De hecho, el reforzamiento esperado a veces es importante que el reforzamiento pasado o real. Bueno, es más importante. ¿Y qué decir del valor que atribuye a las calificaciones? El éxito académico o la capacidad personal. El tercer concepto de Rotter, valor del reforzamiento. Este establece que asignamos distintos valores objetivos a varias actividades o recompensas. También esto hay que tenerlo en cuenta para entender la personalidad. Vamos a ver ahora la autoeficacia. Es la capacidad de controlar la propia vida, es la esencia del ser humano. Por ello, Albert Bandura piensa que una de las expectativas más importantes que aprendemos es la autoeficacia, la capacidad de obtener un resultado deseado. Se siente atraído por una compañera de clase de antropología. ¿Le pedirías una cita? ¿Planeas aprender a esquiar? ¿Lo intentas este invierno? ¿Piensas cursar una carrera en psicología? ¿Tomarás los cursos que necesitas para ingresar a la universidad? ¿Te gustaría hacer más ejercicio los fines de semana? ¿Te inscribirías a un club de alpinismo? En estas y otras situaciones, las creencias relativas a la eficacia moldean de modo importante nuestra vida, ya que inciden en las actividades y el ambiente que seleccionamos. Esta es la aportación de Bandura. El autorreforzamiento. Vale la pena mencionar una idea más. Algunas veces evaluamos nuestras acciones y nos premiamos con privilegios o regalos especiales por un buen comportamiento. Teniendo presente esto, los teóricos del aprendizaje social agregan el concepto de autorreforzamiento al enfoque conductista. El autorreforzamiento consiste en elogiarse o premiarse a uno mismo por haber realizado una acción, terminar una tarea escolar, por ejemplo. Así, los hábitos de autoelogio y de autoculpa se convierten en parte importante de la personalidad. De hecho,
Podemos considerar el autorreforzamiento como el equivalente del superyo en la teoría del aprendizaje social. ¿Tiendes a utilizarlo? ¿Mm? Algo así. Vamos ahora entonces con la teoría humanista. Bueno, esta teoría hace hincapié en la realización plena de las potencialidades del hombre y equilibra nuestra concepción global de la personalidad. El humanismo se centra en la experiencia, los problemas, el potencial y los ideales del hombre. Reacciona contra el determinismo de los rasgos, el pesimismo de la teoría psicoanalítica y la naturaleza mecánica de la teoría del aprendizaje. En el núcleo encontramos una imagen positiva de lo que significa el ser humano. Los humanistas rechazan la concepción freudiana de la personalidad como un campo de batalla de las fuerzas instintivas y el inconsciente. En cambio, consideran que la naturaleza humana es intrínsecamente buena. ¿No? La naturaleza humana se compone de rasgos, cualidades, de potenciales y los patrones conductuales más característicos del género humano. Se oponen asimismo a los matices mecanicistas y cosificados del enfoque conductista. No somos un mero manojo de respuestas moldeables. Por el contrario, somos seres creativos dotados de libre albedrío, capacidad de elegir que no está controlada por la genética, el aprendizaje ni las fuerzas inconscientes. En pocas palabras, los humanistas buscan medios de estimular la realización de nuestro potencial. En gran parte, las personas que somos hoy son producto de las decisiones que hemos tomado. El enfoque humanista pone de relieve la experiencia subjetiva inmediata, es decir, la percepción privada de la realidad, y no el aprendizaje anterior. Hay tantos mundos reales como individuos. Para entender la conducta es necesario saber cómo se ve subjetivamente el mundo, lo que es real para cada uno de nosotros. Por eso habla de algo subjetivo. ¿Cuáles son los principales teóricos humanistas? Muchos psicólogos han enriquecido la tradición humanista, entre ellos sobresalen Carl Rogers y Abraham Maslow. Ya antes se mencionó la idea de autorrealización propuesta por Maslow, de manera que empezamos examinando más a fondo este aspecto de su pensamiento. Vamos a hablar acerca de Maslow y la autorrealización. Abraham Maslow mostró especial interés por la gente que llevaba una vida óptima. ¿En qué se distinguen del resto de la población? Para encontrar una respuesta, Maslow comenzó por estudiar las vidas de grandes hombres y mujeres como Albert Einstein, William James, Jane Addams, Eleanor Roosevelt, Abraham Lincoln, John Muir y Walt Whitman. De ahí pasó a estudiar directamente a artistas, escritores, poetas y otros personajes creativos que aún vivían. A lo largo de la investigación, sus ideas fueron cambiando radicalmente. En un principio estudiaba solo la evidente creatividad de gente muy destacada. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta que una ama de casa u oficinista, un estudiante, podían llevar una vida rica y creativa y satisfactoria. Le dio el nombre de autorrealización al proceso de desarrollar plenamente las potencialidades individuales, pues en esencia es una búsqueda continua del desarrollo personal. Eh, para esta teoría de Maslow, él nos presenta una pirámide de necesidades básicas.
Entonces, se las voy a dejar que ustedes la investiguen, la vean, y lo tendremos en las actividades para que puedan tener más claridad acerca de lo que Maslow aporta a esta teoría humanista. ¿Ah? Solo lo que les puedo adelantar es la cuestión de las necesidades básicas, y de ahí va subiendo hasta llegar a la autorrealización. Y todo esto para él es bastante importante. ¿Por qué lo coloca en una pirámide? Porque precisamente va por escalas. Conforme vas teniendo esas necesidades, le llama él, las vas resolviendo, te vas sintiendo cada vez más pleno. La autorrealización para él, eso es lo que significa. Vamos a ver ahora la, este, la teoría del yo de Carl Roger. Él es otro humanista famoso. Basó su teoría en la experiencia clínica con personas infelices y puso de relieve la capacidad de alcanzar la paz interna y la felicidad. La persona plenamente funcional, decía, vive en armonía con sus sentimientos e impulsos más profundos. Está abierta a nuevas experiencias y confía en sus impulsos internos e intuiciones. Rogers pensaba que esta actitud tiende a ocurrir cuando se recibe mucho amor y los demás no nos aceptan. ¿Ok? La estructura dinámica de la personalidad, porque la teoría de Rogers se centra en el yo. El yo lo pone como el self, percepción flexible y cambiante de la identidad personal. Gran parte de la conducta puede entenderse como el intento de mantener la congruencia entre la imagen de sí mismo y las acciones. La imagen de sí mismo es una percepción subjetiva total del propio cuerpo y de la personalidad. Por ejemplo, los que se consideran amables tienden a serlo casi siempre. Imagina que un conocido piensa que es amable cuando en realidad no lo es. ¿Cómo encaja eso en la teoría de Rogers? Para él, las experiencias que coinciden con la imagen de sí mismo son simbolizadas, es decir, admitidas en la conciencia, y contribuyen a sus cambios graduales. Se dice que es incongruente la información o los sentimientos incompatibles con ella. Así, quien se crea amable y no lo sea, en realidad estará en el estado psicólogo de incongruencia. Es decir, hay discrepancia entre sus experiencias y su imagen de sí mismo. Por ejemplo, sería incongruente pensar que uno nunca se enoja si todo el día está tratando de calmar su enojo. Las experiencias muy incongruentes con la imagen de sí mismo pueden resultar amenazadoras y a menudo se les distorsiona o se les niega el reconocimiento consciente. Se impide que el yo cambie bloqueando, negando o distorsionando las experiencias. Se produce así una brecha entre la imagen de sí mismo y la realidad. A medida que la imagen de sí mismo va volviéndose más irrealista, la persona incongruente se siente confundida, vulnerable, insatisfecha o seriamente desajustada. En conformidad con las observaciones de Rogers, un experimento con estudiantes universitarios confirmó que ser auténtico es indispensable para un funcionamiento sano. Es decir, necesitamos sentir que nuestra conducta expresa objetivamente lo que vemos. Recuerda que ser auténtico no significa que pueda hacer lo que yo quiero. La autenticidad no es una excusa para orar de manera irresponsable o ignorar los sentimientos ajenos. Cuando la imagen de sí mismo es compatible con la de uno de lo que uno de verdad piensa, siente o hace, habrá mayores posibilidades de actualizar el propio potencial. Para Rogers es indispensable que haya congruencia entre la imagen de sí mismo y el yo ideal. Este nos recuerda que el yo ideal de Freud, una imagen de lo que no nos gustaría ser. ¿De verdad es incongruente no cumplir con las exigencias del yo ideal? Roger sabía que nunca alcanzamos nuestros ideales por completo. Pese a ello, cuanto mayor sea la brecha entre la imagen de sí mismo y lo que uno quiere ser, mayor será la tensión y la ansiedad.
Roger insistió en que para aumentar al máximo nuestro potencial es necesario aceptar con la mayor honestidad posible la información referente a nuestra persona. Basándose en estas ideas, los investigadores han descubierto lo siguiente. Cuando la imagen de sí mismo y el yo ideal coinciden lo suficiente, el individuo tiende a ser sereno, seguro e ingenioso en el ámbito social. En caso contrario, mostrará depresión, ansiedad o inseguridad. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de la teoría biológica. Estamos a la mitad. Respiren, tomen agua mientras iniciamos. Para la perspectiva biológica, postula que estamos genéticamente predispuestos a ciertos rasgos de personalidad, desde la limpieza hasta la extraversión. Esto contradice la idea de que nuestro entorno y nuestras experiencias de vida forman nuestra personalidad. De manera similar, la teoría evolutiva sugiere que nuestra personalidad proviene de un entorno que favorece ciertos rasgos a lo largo del tiempo. Algunos de los ejemplos más antiguos y famosos de la perspectiva biológica ah, son ideas de Carlos Darwin. Él fue el padre de la psicología evolutiva. Sus teorías de la evolución sugirieron que las especies evolucionan. Los miembros de dicha especie con rasgos más fuertes tenían más probabilidades de reproducirse y transmitir esos rasgos a su descendencia. La evolución no solo favorece los rasgos físicos como las personas más altas o los nadadores más rápidos. Ok, los genes y el cerebro. ¿Dónde encuentran los biólogos nuestros rasgos? Pues bueno, no soy muy fan de los biólogos, pero les voy a contar. En nuestros genes y en nuestro cerebro, para comprobar esta teoría, los psicólogos han estudiado a gemelos idénticos. Los gemelos idénticos tienen los mismos genes, pero los separados al nacer crecerán en ambientes completamente diferentes. Cuando los científicos observan sus similitudes y diferencias, pueden comprender qué es su naturaleza y qué es crianza. Utilizando estudios de gemelos idénticos, podemos reducir el porcentaje de rasgos debidos a la genética. Si un rasgo puede transmitirse a través de un gen, lo llamamos heredable. Vamos a ver qué es la heredabilidad. Es una variación entre varias personas que puede explicarse por diferencias genéticas. Los genes influyen en algunos de nuestros rasgos de personalidad y otros no. Por ejemplo, según una investigación sobre la personalidad de gemelos idénticos, se ha correlacionado que estos rasgos están influenciados por la genética. La cercanía social, el 15%. Orientación al logro, 38%. Tradicionalismo, 59%. Imaginación, 74%. Un ejemplo de un gen que puede influir en un rasgo es un gen del receptor de dopamina 4. Este gen se ha relacionado con el rasgo de búsqueda de emociones y con la gente que disfruta de la novedad. Vamos a hablar de la química cerebral y los rasgos de personalidad. Otros estudios muestran cuán importante es la química de nuestro cerebro para nuestras reacciones y cómo evaluamos nuestro entorno. Diferentes partes del cerebro se activan a medida que tomamos decisiones. Cuanto más fuertes sean estas respuestas, más probable será que una persona tenga ciertos rasgos de personalidad. Por ejemplo, las personas muy neuróticas tienen respuestas más fuertes en su amígdala, la parte del cerebro responsable de reaccionar ante el miedo. Esto lo vimos en neurofisiología.
Los teóricos biológicos creen que en cambio el tamaño de nuestra amígdala, en teoría podríamos cambiar cuán neurótica es una persona. Si puedes controlar el tamaño de una sección particular del cerebro, puedes influir en gran medida de la personalidad. La estructura física del cerebro también puede estar relacionada con rasgos de personalidad. Estudios de la Universidad de Cambridge revelaron que una correlación positiva entre la apertura y el plegamiento de la corteza prefrontal. ¿Ok? Vamos a los ejemplos de perspectiva biológica. La neuroplasticidad. Es fácil descartar la teoría de la naturaleza como algo que no pueden cambiar. La gente puede creer que si naces con un temperamento agresivo, no puedes hacer demasiado para cambiar tus genes y tus tendencias a ser agresivo. Eso no es exactamente cierto. Nuestros cerebros tienen el potencial de cambiar y hacer que nuestra personalidad cambie. Un ejemplo famoso de este caso es el de Phineas Gage. Él era trabajador ferroviario en la década de 1840. Mientras trabajaba, sufrió un grave accidente. Una explosión envió un hierro directamente a su cabeza, dañando gran parte del cerebro. Gage de alguna manera sobrevivió al horrible accidente, pero no sin consecuencias. Cuando regresó al trabajo después de su accidente, sus compañeros de trabajo notaron algunos cambios importantes en su personalidad. No era tan amigable y era más propenso a usar lenguaje profano. Era un hombre cambiado y su caso es un excelente ejemplo de cómo una lesión cerebral puede afectar gravemente la personalidad. Las drogas, la mala salud física e incluso los teléfonos inteligentes tienen la capacidad de cambiar la química del cerebro y potencialmente afectar la personalidad. Entonces, debido al principio de neuroplasticidad, que significa que esencialmente podemos reconectar nuestro cerebro, también concluimos que podemos cambiar la química de nuestro cerebro y en última instancia cambiar nuestra personalidad. ¿Qué dice la perspectiva biológica de la personalidad sobre los trastornos de la personalidad? Estudiar la personalidad no se trata solo de si alguien es naturalmente divertido o está abierta a nuevas experiencias. También es necesario recopilar respuestas sobre los trastornos de la personalidad. Sin embargo, se han realizado estudios que demuestran que la estructura del cerebro puede influir en el desarrollo de un trastorno de la personalidad. Por ejemplo, regiones más pequeñas de ciertas partes del cerebro pueden estar relacionadas con los trastornos de personalidad del grupo B. Las anomalías en el cerebro se han relacionado con el trastorno esquizotípico de la personalidad. Esto no quiere decir que los factores ambientales no desempeñen ningún papel en los trastornos de la personalidad, pero estos hallazgos deben seguir explorándose. ¿Qué creía Hans Eysenck sobre la teoría biológica de la personalidad? No todos los psicólogos creen que únicamente la naturaleza o la crianza son responsables de construir la personalidad de una persona. El teórico de los rasgos Hans Eysenck creía que una combinación de predisposiciones genéticas y nuestras experiencias durante la infancia trabajan juntas para formar la personalidad. Eysenck también desarrolló una teoría de la personalidad que se centraba en 3 rasgos. Esto influyó mucho en los psicólogos que desarrollaron los 5 grandes, por lo que ya vimos, y otras teorías dentro de la teoría de rasgos. Otras teorías de rasgos incluían listas de más de 4,000 rasgos o 35 factores, es decir, todo el rango, ¿no? Otras teorías que incorporan la teoría biológica de la personalidad. Bueno, pues Eysenck no es el único psicólogo que recurre a la biología para explicar la personalidad. Vamos a leer lo siguiente para conocer un poco más. Ujú. Tienen ustedes ahí la teoría de la sensibilidad al refuerzo de Gray, modelo clonador de la personalidad y modelo de la personalidad de los 5 factores. La teoría de la sensibilidad del refuerzo de Gray. Esta teoría explora cómo la respuesta de lucha o huida influye en la personalidad.
El clonador de personalidad. Aquí ella explora la influencia de la producción y liberación de hormonas, la dopamina y la serotonina, y el modelo de personalidad de 5 factores. Esta teoría también se conoce como los 5 grandes y se ha expandido hasta convertirse en el modelo exaco. Ajá, este fue el que vimos hace un ratito. Originaria de la obra de Freud, la perspectiva, no, nos quedamos hasta aquí con la biológica. Vamos a pasar ahora a la psicodinámica. Les decía que, bueno, originaria la obra de Freud, la perspectiva psicodinámica enfatiza los procesos psicológicos inconscientes, por ejemplo, deseos y miedos de los que no somos plenamente conscientes, y sostiene que las experiencias infantiles son cruciales para dar forma a la personalidad adulta. La perspectiva psicodinámica ha evolucionado considerablemente desde la época de Freud y ahora incluye nuevos enfoques innovadores como la teoría de las relaciones de objetos y el neuropsicoanálisis. Algunos conceptos psicodinámicos se han mantenido bien al escrutinio empírico, mientras que otros no, y aspectos de la teoría siguen siendo polémicos, pero la perspectiva psicodinámica sigue influyendo en muchas áreas diferentes de la psicología contemporánea. La teoría psicodinámica, a veces llamada psicoanalítica, explica la personalidad en términos de procesos psicológicos inconscientes, por ejemplo, deseos y miedos de los que no somos plenamente conscientes, y sostiene que las experiencias infantiles son cruciales para dar forma a la personalidad adulta. La teoría psicodinámica está más estrechamente asociada con el trabajo de Sigmund Freud y con el psicoanálisis, un tipo de psicoterapia que intenta explorar los pensamientos y emociones inconscientes del paciente para que la persona sea mejor capaz de comprenderse a sí misma. La obra de Freud ha sido sumamente influyente. Su impacto se extiende mucho más allá de la psicología. Hace varios años, la revista Time seleccionó a Freud como uno de los pensadores más importantes del siglo XX. La obra de Freud no solo ha sido influyente, sino también bastante polémica. Como se puede imaginar, cuando Freud sugirió en 1900 que gran parte de nuestro comportamiento está determinado por fuerzas psicológicas de las que en gran parte estamos desprevenidos, que literalmente no sabemos lo que está pasando en nuestra propia mente. La gente estaba, por decirlo suavemente, disgustada cuando sugirió en 1905 que los humanos tenemos fuertes sentimientos sexuales desde muy temprana edad, y que algunos de estos sentimientos sexuales están dirigidos hacia nuestros padres, la gente estaba más que desagradada, estaban indignadas. Pocas teorías en psicología han evocado reacciones tan fuertes de otros profesionales y miembros del público. Si esto sucedió en su época, imagínense ahora. De todas maneras, hay muchas personas que todavía eh, se asustan o se indignan cuando estamos estudiando estas propuestas que nos dejó Sigmund Freud. Y como les decía hace rato, para su época, evidentemente fue algo bastante fuerte. Y bueno, a pesar de la controversia, ningún psicólogo competente o estudiante de psicología puede ignorar la teoría psicodinámica. Simplemente es demasiado importante para la ciencia y la práctica psicológica y continúa desempeñando un papel importante en una amplia variedad de disciplinas dentro y fuera de la psicología. Por ejemplo, la psicología del desarrollo, la psicología social, la sociología y la neurociencia. ¿Ok? Comenzamos con una breve discusión de los supuestos centrales de la teoría psicodinámica, seguida de una visión general de la evolución de la teoría desde la época de Freud hasta la actualidad. Ahora veremos el lugar de la teoría psicodinámica dentro de la psicología contemporánea y también miramos hacia el futuro. Vamos a hablar de los supuestos centrales de la perspectiva psicodinámica. Aquí está.
Los supuestos centrales de la teoría psicodinámica son sorprendentemente simples. Además, estos supuestos son exclusivos del marco psicodinámico. Ninguna otra teoría de la personalidad acepta estas tres ideas en su forma más pura. Uno, la asunción primacía del inconsciente. Asunción dos, importancia crítica de las experiencias tempranas. Asunción tres, causalidad psíquica. Lo que se refiere a la número uno. Los teóricos psicodinámicos sostienen que la mayoría de los procesos psicológicos tienen lugar fuera de la conciencia consciente. En términos psicoanalíticos, se presume que las actividades de la mente o psique están en gran parte inconscientes. La investigación confirma esta premisa básica del psicoanálisis. Muchas de nuestras actividades mentales, recuerdos, motivos, sentimientos y similares son en gran parte inaccesibles a la conciencia. La asunción 2, importancia crítica de las experiencias tempranas. La teoría psicodinámica no es la única en postular que los eventos en la primera infancia juegan un papel en la conformación de la personalidad, sino que la teoría es única en el grado en que enfatiza estos eventos como determinantes del desarrollo y la dinámica de la personalidad. Según el modelo psicodinámico, las experiencias tempranas, incluidas las que ocurren durante las primeras semanas o meses de vida, ponen en marcha procesos de personalidad que nos afectan años, incluso décadas después. Esto es especialmente cierto en experiencias que están fuera del rango normal. Por ejemplo, perder a un padre, a un hermano, a una edad muy temprana. ¿Ok? Y lo que refiere a la asunción 3, la causalidad psíquica. La tercera suposición central de la teoría psicodinámica es que nada en la vida mental sucede por casualidad, que no existe tal cosa como un pensamiento, sentimiento, motivo o comportamientos aleatorios. Esto ha llegado a ser conocido como el principio de causalidad psíquica, y aunque pocos psicólogos aceptan el principio de causalidad psíquica, precisamente como lo conciben los psicoanalistas, la mayoría de los teóricos e investigadores coinciden en que los pensamientos, los motivos, las respuestas emocionales y los comportamientos expresados y no surgen aleatoriamente, sino que siempre provienen de alguna combinación de procesos biológicos y psicológicos identificables. Espérenme, ahí está. Me pasé uno. Ok. La evolución de la teoría psicodinámica. Bueno, dado los antecedentes de Freud en neurología, no es de extrañar que la primera encarnación de la teoría psicoanalítica fuera fundamentalmente biológica. Freud se propuso explicar los fenómenos psicológicos en términos que pudieran vincularse al funcionamiento neurológico tal como se entendía en su época. Debido a que la obra de Freud en esta área evolucionó a lo largo de más de 50 años, es decir, comenzó en 1885 y continuó hasta su muerte en el año de 1939. Hubo numerosas revisiones en el camino. Así, es más preciso pensar en la teoría psicodinámica como un conjunto de modelos interrelacionados que se complementan y construyen sobre unos sobre otros. Tres son particularmente importantes: el modelo topográfico, el modelo de etapa psicosexual y el modelo estructural. Vamos a revisar cada uno de ellos, iniciando con el modelo topográfico. En su libro de 1900, La interpretación de los sueños, Freud introdujo su modelo topográfico de la mente, que sostenía que la mente podía dividirse en tres regiones: la consciente, preconsciente e inconsciente. La parte consciente de la mente contiene información en la que te estás enfocando en este momento, lo que estás pensando y sintiendo en este momento. El preconsciente contiene material que es capaz de volverse consciente
pero no es consciente en este momento, porque su atención no está siendo dirigida hacia él. Puedes mover material del preconsciente a la conciencia simplemente enfocando tu atención en él. Considera, por ejemplo, lo que cenaste anoche. Hace un momento esa información era preconsciente, ahora es consciente porque la sacaste a la conciencia, ¿no? Pero no te preocupes, en algunos momentos volverá a estar en el preconsciente y podrás pasar a cosas más importantes. El inconsciente, la parte más polémica del modelo topográfico, contiene material productor de ansiedad, por ejemplo, impulsos sexuales, impulsos agresivos, que son reprimidos deliberadamente, mantenidos fuera de la conciencia consciente como una forma de autoprotección porque te hace sentir incómodo. Los términos consciente, preconsciente e inconsciente siguen siendo utilizados hoy en día en la psicología y la investigación ha brindado un apoyo considerable al pensamiento de Freud con respecto al procesamiento consciente y preconsciente. La existencia del inconsciente sigue siendo polémica en algunos investigadores, argumentando que la evidencia para ello es convincente, y otros sostienen que el pensamiento inconsciente puede ser contabilizado sin postular la existencia de un repositorio freudiano de esos deseos reprimidos e impulsos preocupantes. Vamos con el modelo escénico psicosexual. Freud permaneció dedicado al modelo topográfico, pero para 1905 había esbozado los elementos clave de su modelo escénico psicosexual, que sostenía que temprano en la vida avanzamos a través de una secuencia de etapas de desarrollo, cada una con su propio desafío único y su propio modo de gratificación sexual. Las etapas psicosexuales de Freud, que son las que vimos hace un ratito, oral, anal, edípico, latencia y genital, son bien conocidas incluso por los psicólogos no analíticos. Se planteó la hipótesis de que la frustración o la sobregratificación durante una etapa particular resultaría en fijación en esa etapa y el desarrollo de un estilo de personalidad oral, anal o edípico. Vamos a ver. Ten en cuenta que de acuerdo con los desafíos del desarrollo que enfrenta el niño durante cada etapa, se plantea la hipótesis de que la fijación oral resulta en una personalidad dependiente, mientras que la fijación anal resulta en una preocupación por el control de por vida. La fijación edípica conduce a una orientación agresiva y competitiva de la personalidad. Vamos al modelo estructural. En última instancia, Freud reconoció que el modelo topográfico fue útil para comprender cómo las personas procesan y almacenan la información, pero no tan útil para explicar otros fenómenos psicológicos importantes. Por ejemplo, ¿por qué ciertas personas desarrollan trastornos psicológicos y otras no? Para ampliar su teoría, Freud desarrolló un marco complementario para dar cuenta del desarrollo normal y anormal de la personalidad. El modelo estructural, que postula la existencia de tres estructuras mentales interactuantes llamadas el yo, el superyo y el ello. Acuérdense que aquí luego lo van a identificar como id, ego y superego. El id es el asiento de los impulsos e instintos, mientras que el ego representa la parte lógica, orientada a la realidad de la mente. Y el superego es básicamente tu conciencia, las pautas morales, reglas y prohibiciones que guían tu comportamiento. Los adquieres a través de tu familia y a través de la cultura en las que fuiste criado. Esto fue lo que les mencioné hace un ratito. Creo que es más sencillo como se los mencionaba para no atiborrarse de información. El yo, ello y super yo. De acuerdo con el modelo estructural, nuestra personalidad refleja la interacción de estas tres estructuras psíquicas que difieren entre individuos en poder relativo e influencia. Cuando predomina el id, gobiernan los instintos. El resultado es un estilo de personalidad impulsivo. Cuando el superego es más fuerte,
las prohibiciones morales reinan supremas y se produce una personalidad contenida y sobrecontrolada. Cuando el ego es dominante, se desarrolla un conjunto más equilibrados de rasgos de personalidad. Vamos a ver el ego y sus defensas. Ahí está. Además de ser la parte lógica, racional, orientada a la realidad de la mente, el ego cumple otra función importante. Nos ayuda a manejar la ansiedad mediante el uso de defensas del ego. Las defensas del ego son básicamente estrategias mentales que utilizamos automática e inconscientemente cuando nos sentimos amenazados. Nos ayudan a navegar por eventos perturbadores, pero también hay un costo. Todas las defensas del ego implican alguna distorsión de la realidad. Por ejemplo, la represión, la defensa del ego más básica según Freud, implica quitar de la conciencia pensamientos y sentimientos perturbadores y trasladar esos pensamientos y sentimientos al inconsciente. Cuando lees sobre una persona que bloqueó los molestos recuerdos de un maltrato infantil, este es un ejemplo de represión. Tal vez no necesariamente con maltrato infantil, pueden ser muchas situaciones perturbadoras o inquietantes en su infancia y ahí están muchas personas que les preguntas acerca de su niñez y siempre te dicen, no me acuerdo, ¿no? Y les preguntas, ¿cuál es el recuerdo más antiguo? Y se van a donde usualmente empezaban como a sentirse más estables emocionalmente. Otra defensa del ego es la negación. En la negación, a diferencia de la represión, somos conscientes de que ocurrió un suceso en particular, pero no nos permitimos ver las implicaciones de ese suceso. Cuando escuchas a una persona con un problema de abuso de sustancias decir, estoy bien, aunque la gente se queja de mi bebida, nunca me pierdo un día de trabajo. Esa persona está usando la negación. ¿Ah? Cuando yo trabajo con personas que tienen algún consumo, siempre les digo, justamente es parte de tu negación porque no existe un consumidor o un adicto responsable. Al contrario, es más irresponsable presentarte en esas condiciones a tratar de desempeñar una buena labor. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con las teorías psicodinámicas. ¿Dónde estamos ahora? El modelo topográfico, el modelo de etapa psicosexual y el modelo estructural siguen influyendo en la psicología contemporánea, pero es importante tener en cuenta que la teoría psicodinámica nunca es estática, siempre cambiante y evolucionando en respuestas a nuevas ideas y hallazgos. ¿Okay? En lo que sigue, vamos a ver 4 tendencias actuales en la perspectiva psicodinámica: la teoría de las relaciones de objetos, la prueba empírica de conceptos psicodinámicos, el psicoanálisis y la cultura, y las oportunidades y desafíos de la neurociencia. Vamos con las teorías de las relaciones de objetos y el crecimiento de la perspectiva psicodinámica. En los últimos años han surgido una serie de nuevos marcos psicodinámicos para explicar el desarrollo y la dinámica de la personalidad. El más importante de ellos es la teoría de las relaciones de objetos. En el lenguaje psicoanalítico, el término objeto se refiere a una persona, por lo que la teoría de las relaciones de objetos es realmente algo más parecido a teoría de las relaciones interpersonales. La teoría de las relaciones de objetos sostiene que la personalidad puede entenderse como reflejo de las imágenes mentales de figuras significativas, especialmente la de los padres, que formamos temprano en la vida en respuesta a las interacciones que tienen lugar dentro de la familia. Estas imágenes mentales, llamadas introyectos, sirven como plantillas para relaciones interpersonales posteriores, casi como planos de relación o guiones. Entonces, si interiorizaste introyectos positivos temprano en la vida, por ejemplo, una imagen mental de mamá o papá como cálida y aceptante, eso es lo que esperas que ocurra en relaciones posteriores también. Si interiorizaste una imagen mental de mamá o papá como dura y crítica,
Podrías convertirte en una persona autocrítica y sentir que nunca podrás estar a la altura de los estándares de otras personas o el tuyo propio. No sé si les ha pasado precisamente eh, con algún conocido, conocida, en las que, y lo digo de esta manera, lamentablemente, no tuvieron un buen trato emocional y de todos los sentidos por sus padres o las personas cercanas. ¿Y qué pasa? Lamentablemente confunden la amabilidad con el coqueteo. Ajá, esto es algo bastante claro. Cuando una persona está muy acostumbrada al buen trato, a algo cordial, lo normaliza. Y hay personas que no, que consideran que cuando una persona las trata bien, es porque ya tienen una doble intención con ellos. Bueno, pues aquí nos queda clarísimo el por qué. Las teorías de las relaciones de objetos ha aumentado el interés de muchos psicólogos por estudiar ideas y conceptos psicodinámicos, en parte porque representa un puente natural entre la perspectiva psicodinámica y la investigación en otras áreas de la psicología. Por ejemplo, los psicólogos sociales y del desarrollo también creen que las representaciones mentales de personas significativas juegan un papel importante en la conformación de nuestro comportamiento. En psicología del desarrollo ya podremos leer y analizar más acerca de todo esto y del contexto de la teoría del apego, que argumenta que los vínculos o no vínculos a personas significativas son clave para entender el comportamiento humano. En psicología social, las representaciones mentales de figuras significativas juegan un papel importante en la cognición social, es decir, los pensamientos y sentimientos respecto a otras personas. Ahora vamos a pasar a la investigación empírica sobre teorías psicodinámicas. La investigación empírica que evalúa conceptos psicodinámicos ha producido resultados mixtos, con algunos conceptos que reciben un buen apoyo empírico y a otros no les va tan bien. Por ejemplo, la noción de que expresamos fuertes sentimientos sexuales desde muy temprana edad, como sugiere el modelo escénico psicosexual, no ha resistido al escrutinio empírico. Por otro lado, la idea de que existen tipos de personalidad dependientes orientados al control y competitivos, idea también derivada de un modelo escénico psicosexual, esto sí parece útil. Muchas ideas desde la perspectiva psicodinámica han sido estudiadas empíricamente. Luborsky y Barrett revisaron gran parte de esta investigación. Otras revisiones útiles son proporcionadas por Borstein, Gerber y Huprich. Por ahora vamos a ver tres hipótesis psicodinámicas que han recibido un fuerte apoyo empírico. Listo. Los procesos inconscientes influyen en nuestro comportamiento como predice la perspectiva psicodinámica. Percibimos y procesamos mucha más información de la que nos damos cuenta, y gran parte de nuestro comportamiento está moldeado por sentimientos y motivos de los que somos. En el mejor de los casos, solo parcialmente conscientes. La evidencia de la importancia de las influencias inconscientes es tan convincente que se ha convertido en un elemento central de la psicología cognitiva y social contemporánea. Todos usamos defensas del ego y ayudan a determinar nuestro ajuste psicológico y salud física. Las personas realmente difieren en el grado en que dependen de diferentes defensas del ego. Tanto es así que los investigadores ahora estudian el estilo de defensa de cada persona, la constelación única de defensas que usamos. Resulta que ciertas defensas son más adaptativas que otras. La racionalización y la sublimación son más saludables psicológicamente hablando que la represión y la formación de reacciones. La negación es literalmente mala para tu salud, porque las personas que usan la negación tienden a ignorar los síntomas de la enfermedad hasta que es demasiado tarde. Podemos igual ejemplificar
las personas que tienen un consumo importante de alguna droga, alcohol, para ellos puede ser todo el problema, menos lo intoxicados que están y mucho menos la frecuencia con la que consumen. Consideran que todo eso lo tienen bajo control y que en el momento que quieran, pues lo van a dejar, ¿no? Y bueno, las representaciones mentales del yo y de los demás sí sirven como planos para relaciones posteriores. Decenas de estudios han demostrado que las imágenes mentales de nuestros padres y otras figuras significativas realmente dan forma a nuestras expectativas para futuras amistades y relaciones románticas. La idea de que eliges una pareja romántica que se parezca a mamá o papá no es un mito, pero es cierto que esperas ser tratado por otros como fuiste tratado por tus padres temprano en la vida. Tiene que ver justo también con lo que les mencionaba hace un ratito. En realidad, aunque nosotros queremos ser muy auténticos y decir, a mí no me va a pasar esto, a mí jamás, mi pareja no se parece, si tú lo analizas a fondo, por supuesto que vas a tener una imagen y algo que tu pareja representa. Entonces, presta atención a qué es y trabájalo. Trabájalo si es que no estás de todo de acuerdo con cómo va funcionando o no funcionando. En este sentido, tu relación de pareja, que me parece un muy buen ejemplo. ¿Ok? Vamos a pasar ahora. Esperen. Todavía no terminamos con esto. Vamos al psicoanálisis y la cultura. Es que de repente me pierdo un poquito. Uno de los objetivos de toda la vida de Freud fue utilizar principios psicoanalíticos para comprender la cultura y mejorar las relaciones intergrupales. En realidad, intercambió varias cartas con Albert Einstein antes de la Segunda Guerra Mundial, en las que discutieron este tema. Durante las últimas décadas, a medida que la sociedad se ha vuelto cada vez más multicultural, este esfuerzo ha cobrado una nueva importancia. Los psicoanalistas han sido activos en la incorporación de ideas y hallazgos sobre influencias culturales en su investigación y trabajo clínico. Por ejemplo, estudios han demostrado que los individuos criados en otras culturas individualistas centradas en la independencia, por ejemplo, Estados Unidos y Gran Bretaña, tienden a definirse principalmente en términos de atributos personales como actitudes e intereses, mientras que los individuos criados de manera más sociocéntrica, las culturas independientes, por ejemplo Japón, India, tienen más probabilidades de describirse a sí mismas en términos de relaciones interpersonales y conexiones con otros. Nuestras autorrepresentaciones son literalmente un producto de nuestro medio cultural. El enfoque cognitivo-conductual lo vamos a empezar a revisar también, ¿no? Y bueno, es una corriente en la psicología que se enfoca en los estudios de los procesos mentales que influyen en el comportamiento humano. Según este enfoque, las personas son capaces de cambiar su comportamiento a través de la modificación de sus pensamientos y emociones. El enfoque cognitivo-conductual se basa en la teoría de que los pensamientos y emociones son el resultado de la interacción entre el individuo y su entorno. La idea es que sí se pueden cambiar los pensamientos y emociones de una persona, también se puede cambiar su comportamiento. Uno de los principios fundamentales del enfoque cognitivo-conductual es el de la observabilidad. Esto significa que todo comportamiento es observable y puede ser medido, y que los cambios en el comportamiento pueden ser observados y medidos. Por lo tanto, el enfoque cognitivo-conductual se enfoca en la identificación y modificación de los pensamientos y emociones que están detrás de un comportamiento determinado, ¿sí? Uno de los tratamientos más conocidos que se basa en el enfoque cognitivo-conductual es
la terapia cognitivo-conductual. Lo observamos con las siglas TSC. La terapia cognitivo-conductual es una forma de terapia que se enfoca en la identificación y modificación de pensamientos y emociones negativos, con el objetivo de mejorar el comportamiento de la persona. Esta terapia se utiliza para tratar una amplia variedad de problemas de salud mental, como la depresión, el trastorno de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, entre otros. De hecho, este tipo de terapia es la base para todas las terapias que puedan desarrollar en tratamiento de adicciones. Bueno, en cognitivo-conductual, las teorías cognitivas de la personalidad comenzaron a desarrollarse en la segunda mitad de los años 59. Tuvieron una amplia expansión en los años 60 y 70 y luego se convirtieron en un modelo de referencia actual, muy seguido también en la terapia de los trastornos de personalidad. Una primera teoría relevante, parcialmente asimilable a los nuevos planteamientos cognitivos, es la elaborada por George R. Kelly y su teoría de las construcciones personales. Afirma que la personalidad es una organización integrada basada en esquemas o construcciones a través de los cuales el individuo conoce, interpreta y se modifica en la relación con el ambiente. El individuo es una especie de científico que vive la vida como un experimento con predicciones y verificaciones sobre los efectos de su propio comportamiento. La teoría de Kelly encontró una amplia aplicación en psicología clínica y psicoterapia. También las investigaciones sobre los estilos cognitivos de Hernán Witkin y colaboradores, de Leon Festinger sobre la disonancia cognitiva, de George Klein sobre el control cognitivo y la motivación, y de Fritz Heider sobre la atribución. Estas contribuyeron al cambio cognitivo en el estudio de la personalidad en los años 60. El debate interno de las teorías de la personalidad sobre el relieve dado a la estructura de la persona o la situación ambiental se orientó hacia la concepción de una interacción dinámica entre persona y ambiente guiada por las expectativas, los fines, los esquemas, las construcciones y la autorregulación del individuo. Las contribuciones más importantes en esta evolución histórica hacia una teoría interaccionista sobre fundamentos cognitivos son las de Albert Bandura y Walter Mischel. En este enfoque en el que la persona y el entorno social están en interacción, el desbordamiento de la psicología de la personalidad en la psicología social y viceversa es inevitable. La teoría de la atribución, elaborada por Heider y desarrollada por varios psicólogos, se propuso al mismo tiempo como una explicación tanto de la personalidad como del comportamiento social. El tema de las representaciones sociales constituye un ejemplo de ámbito de investigación actual en el que se entrecruzan procesos cognitivos individuales y contextos sociales. ¿Ok? Nada más. Eso es con relación al cognitivo conductual. Vamos a ver ahora el enfoque humanista. Este estudia los significados de las experiencias de los seres humanos en situaciones reales, tal como ellas ocurren espontáneamente en la vida cotidiana. La psicología humanista trata de comprender la forma en que los seres humanos vivencian el mundo y esta comprensión se empieza al captar la perspectiva o punto de vista de la persona que se está observando. La asignatura Enfoque Humanista proporciona los conocimientos básicos sobre la manera en que se puede acceder a la comprensión del ser en el mundo en su día a día. A partir de los fundamentos teóricos que yacen al interior de la propuesta humanista existencial, como la son el sentido, la intencionalidad, la conciencia, el aquí y el ahora, el desarrollo del potencial, la libertad, el deseo, la muerte,
el aislamiento y la voluntad, entre otros. En esto, bueno, lo que se aprende es a relacionar los fundamentos teóricos, metodológicos y epistemológicos del enfoque con las contribuciones que los distintos autores representativos de esta corriente han hecho al área del conocimiento, que permiten dar una lectura distinta, no excluyente, sino complementaria sobre las temáticas actuales que están asociadas al bienestar o sufrimiento psicológico del ser. De esta forma, podremos descubrir la complejidad de la experiencia del ser humano y podrán participar activamente en discusiones teóricas, filosóficas y metodológicas acerca del desarrollo y evolución del enfoque humanista. En este enfoque psicológico comenzó alrededor de 1950 y su influencia ha aumentado desde entonces. La mayoría de los psicólogos humanistas se adhieren a la filosofía europea denominada fenomenología, la cual acentúa la importancia de la subjetividad, la experiencia singular del individuo. Conceden toda la importancia a la posibilidad que tenemos de autorrealización a través de la espontaneidad, creatividad y desarrollo personal. A diferencia de los psicólogos psicoanalistas, cognitivos y conductistas, no busca descubrir leyes generales del funcionamiento que pueden aplicarse a todos. El humanista concede importancia a la individualidad, a lo excepcional y a lo impredecible. Los humanistas tales como Maslow han hecho mucho por promover una visión positiva de la personalidad. No nos ve como sujetos manipulados por fuerzas internas, como en el caso del psicoanálisis, ni externas, como el enfoque conductista, sino que considera que todo ser humano puede desarrollarse al máximo dependiendo de las potencialidades que posea. Los humanistas, en un momento, comparten las siguientes ideas. Una, a pesar de que los psicólogos deben recopilar conocimientos, su preocupación principal debería ser el servicio. Los humanistas quieren agrandar y enriquecer vidas humanas, ayudando a la gente a entenderse y desarrollarse al máximo. Suponen que las personas son básicamente buenas. Otra cosa es, número 2, se deben estudiar la vida de las personas en su totalidad. Seccionar a la gente en funciones como percepción, aprendizaje y motivación no proporciona información significativa. 3, entre las preocupaciones humanistas se encuentran la responsabilidad, objetivos vitales, el compromiso, la realización, la creatividad, la soledad y la espontaneidad. El humanista no busca encontrar leyes generales que rigen el comportamiento, más bien concede importancia al individuo, a lo excepcional y a lo impredecible. Estos son justamente los enfoques. Ajá. Y yo creo que aquí vamos a detener este bloque, ¿sí? Y vamos a ver en la siguiente. Ya vamos a empezar con los trastornos. Ajá. Como se pueden dar cuenta, vamos a empezar con estos trastornos de la personalidad. Ya les estaré enviando las actividades que van a realizar. Y bueno, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y nos vemos en el siguiente bloque. Muchas gracias.